hay una forma de sufrimiento que casi nadie reconoce. No es el dolor de haber amado demasiado. No es la tristeza de haber dado sin recibir. No es siquiera la herida de haber sido olvidado por alguien a quien entregaste una parte limpia de tu alma. El sufrimiento más profundo nace cuando empiezas a creer que todo lo que diste se perdió. Cuando miras hacia atrás y piensas, fui bueno, y aún así me hicieron daño. Cuando sientes que tu ternura fue usada, que tu paciencia fue confundida con debilidad, que tu silencio fue tomado como permiso, que tu amor fue recibido por manos cerradas. Y entonces algo dentro de ti se endurece. Ya no quieres dar, ya no quieres confiar, ya no quieres abrir la puerta, porque una voz cansada te dice, ¿para qué? Al final, nadie devuelve lo que recibe. Pero escucha esto con calma. Nada de lo que das desde el alma desaparece. Puede que no vuelva desde la misma persona. Puede que no regrese con el mismo rostro. Puede que tarde más de lo que tu corazón impaciente puede soportar. Pero todo lo que entregas deja una huella en el gran río invisible de la vida. Y tarde o temprano, ese río encuentra el camino de vuelta. Esta es la ley del karma emocional. No como castigo, no como venganza, no como una contabilidad fría del universo donde cada lágrima debe ser pagada con otra lágrima, sino como una corriente sutil, silenciosa, inevitable. Todo lo que das vuelve a ti porque antes de tocar al otro, ya ha transformado el espacio desde el cual tú existes. La pregunta no es, ¿por qué no me devolvieron lo que di? La pregunta verdadera es, ¿qué parte de mí estaba dando amor esperando ser salvada por ese amor? Porque a veces no damos desde la abundancia, damos desde el miedo, damos para que no se vayan, damos para que nos elijan, damos para que nos reconozcan, damos porque creemos que si somos suficientemente buenos, suficientemente pacientes, suficientemente útiles, alguien por fin mirará nuestra herida y dirá, quédate, ahora te cuidaré yo. Pero el Tao enseña que el agua no pregunta quién merece beber de ella. El agua fluye, pasa por piedras, raíces, barro, flores y manos humanas. No se aferra a ningún recipiente. No dice, te di frescura, ahora devuélveme gratitud. Su naturaleza es fluir, y precisamente porque fluye, no se pierde. El agua que cae como lluvia se convierte en arroyo. El arroyo se convierte en río. El río se abre al mar. Y el mar en silencio vuelve a subir al cielo. Así también ocurre con lo que nace de ti. Una palabra de calma, un gesto sincero, una renuncia hecha por amor, una paciencia que nadie vio, una lágrima que tragaste para no herir. Nada de eso muere, pero debes comprender algo. Si das como el agua, encontrarás paz. Si das como una cadena, encontrarás sufrimiento. No es que el amor no vuelva, es que a veces lo atamos a una sola puerta, a una sola persona, a una sola respuesta. Y cuando esa puerta no se abre, creemos que el universo entero está cerrado. Había una vez, en una aldea junto a una montaña azul, un anciano que cultivaba un pequeño jardín de ciruelos. Cada primavera, sus árboles florecían antes que los demás. Los vecinos decían que era porque conocía secretos antiguos, pero él solo sonreía y regaba la tierra al amanecer. Un año, llegó a la aldea un joven viajero. Estaba hambriento, cubierto de polvo, y pidió un lugar para descansar. El anciano lo recibió, le dio arroz caliente, té suave y una manta limpia. El joven permaneció allí 3 días. Al cuarto día, antes de partir, robó una pequeña bolsa de monedas que el anciano guardaba en una vasija de barro. Los vecinos se enteraron y se indignaron. «Fuiste bueno con él», dijeron. «Lo cuidaste como a un hijo y te pagó robándote».
El anciano siguió podando una rama seca y respondió: «Yo le di alimento porque tenía hambre. Él tomó monedas porque tenía pobreza en el alma. Cada uno ofreció lo que llevaba dentro». Los vecinos no entendieron. Pasaron los años. Una tarde de invierno, cuando el anciano ya caminaba con dificultad, un hombre llegó a la aldea con un carro lleno de leña, mantas y arroz. Era el mismo joven, aunque su rostro había cambiado. Se arrodilló ante el anciano y dijo: «Durante años cargué con la vergüenza de haber robado a quien me trató con bondad. Aquella comida fue la primera vez que alguien me miró sin desprecio. Usted perdió unas monedas. Yo perdí la paz hasta comprender lo que me había dado». El anciano lo levantó del suelo y dijo: «No has venido a devolverme monedas, has venido a devolverte a ti mismo». Esta historia no habla de soportar abusos. No habla de permitir que otros entren una y otra vez a tu casa interior para llevarse lo que queda de ti. Habla de algo más profundo. Habla de no permitir que la conducta de otro defina la calidad de tu corazón. Porque muchas personas, cuando son heridas, hacen un pacto silencioso con el dolor. Dicen: «Nunca más volveré a ser así. Nunca más seré tierno. Nunca más seré generoso. Nunca más confiaré. Nunca más mostraré lo que siento». Y creen que eso es sabiduría. Pero a veces es solo una herida con apariencia de fortaleza. No se trata de seguir dando a quien te rompe. Se trata de no romperte tú para parecer protegido. No se trata de quedarte donde no te aman. Se trata de irte sin convertirte en aquello que te hirió. El karma emocional no significa que quien te hizo daño sufrirá exactamente lo mismo. A veces sucede, a veces no. Pero esa no es tu tarea. Tu tarea no es vigilar el destino de los demás. Tu tarea es observar qué destino estás construyendo dentro de ti con cada emoción que alimentas. Porque cuanto más resentimiento guardas, más sigues unido a quien te hirió. Cuanto más deseas que el otro pague, más entregas tu paz a su sombra. Cuanto más repites la historia, más conviertes una herida en identidad. Y lo que duele no es solo lo que te hicieron, sino el lugar dentro de ti donde sigues esperándolo de vuelta. Esperas que esa persona entienda, esperas que se arrepienta, esperas que vuelva con las palabras exactas, esperas que reconozca el amor que no supo cuidar. Pero a veces el universo no te devuelve justicia en forma de disculpa. A veces te devuelve claridad, a veces te devuelve silencio, a veces te devuelve una puerta cerrada para que dejes de esperar en el umbral equivocado. Hay un símbolo antiguo que los maestros del Tao apreciaban mucho: el espejo. El espejo no retiene ningún rostro. Refleja al emperador y al mendigo, al niño y al guerrero, a la flor y a la tormenta. Pero cuando todos se marchan, el espejo queda vacío, limpio, disponible. No dice: «Este rostro fue hermoso, quiero conservarlo». No dice: «Este rostro fue cruel, quiero castigarlo». Solo refleja y luego suelta. El corazón humano, antes de ser herido por sus propias historias, también era así, un espejo claro. Pero después de algunas pérdidas, comenzamos a pegar sobre el espejo los rostros que nos lastimaron. El rostro de quien prometió quedarse, el rostro de quien recibió nuestro amor y aún así eligió irse, el rostro de quien nos hizo sentir insuficientes. Y entonces dejamos de ver la vida como es. Vemos la vida a través de esos rostros. Desconfiamos de quien no nos ha herido. Nos cerramos ante quien llega con calma. Confundimos amor con peligro. Confundimos distancia con abandono. Confundimos silencio con rechazo. Y así el pasado sigue cobrando una deuda en el presente. No es que la vida te castigue, es que tu corazón, cubierto de memorias no sanadas, interpreta cada gesto nuevo
con el idioma de una herida antigua. Por eso, la ley del karma emocional empieza dentro. Todo lo que das vuelve a ti, sí, pero también vuelve todo lo que sostienes. Si sostienes miedo, verás señales de amenaza. Si sostienes culpa, buscarás castigos. Si sostienes abandono, entrarás en habitaciones llenas de gente y aún así sentirás que nadie te ve. Si sostienes amor consciente, empezarás a reconocer amor incluso cuando no venga envuelto como esperabas. El Tao no empuja, el Tao no grita, el Tao no persigue, el Tao permite que cada cosa revele su naturaleza. Y esa es una de las enseñanzas más difíciles para quien ha amado desde la necesidad. Permitir que alguien muestre quién es sin inventarle una versión más noble. Permitir que una relación termine sin convertir ese final en una sentencia sobre tu valor. Permitir que el dolor exista sin construir una casa en él. Permitir que lo que diste haya sido real, aunque no haya sido correspondido. Porque tal vez ese amor no vino a quedarse. Tal vez vino a mostrarte hasta dónde eras capaz de entregarte. Tal vez vino a enseñarte la diferencia entre amar y mendigar. Tal vez vino a llevarte al borde de ti mismo para que al fin dejaras de abandonarte por acompañar a otros. Y cuando entiendes esto, algo se afloja. La mano cerrada empieza a abrirse. No para volver a entregarlo todo sin discernimiento, sino para dejar caer lo que nunca debiste cargar. Porque una mano abierta puede recibir. Una mano cerrada solo conserva el peso de lo que teme perder. Dicen que en un templo perdido entre bambúes había una campana que solo sonaba cuando nadie intentaba tocarla. Muchos viajeros llegaban hasta allí después de cruzar montañas, ríos y senderos de niebla. Habían oído que aquella campana revelaba la verdad del corazón. Un comerciante rico llegó una mañana. Golpeó la campana con fuerza, esperando una respuesta, pero la campana no sonó. Un guerrero llegó al atardecer. La golpeó con la empuñadura de su espada. Tampoco sonó. Una mujer que había perdido a su hijo llegó una noche de lluvia. No golpeó la campana. Solo se sentó frente a ella, lloró en silencio y apoyó la frente en la tierra. Entonces, cuando ya no esperaba nada, el viento pasó entre los bambúes y la campana sonó. El monje del templo salió lentamente y le dijo: «Lo que se exige no siempre responde. Lo que se entrega al vacío encuentra su eco». La mujer preguntó: ¿eso significa que debo dejar de amar? El monje negó con la cabeza. Significa que debes dejar de pedirle al amor que repare lo que solo la conciencia puede sanar. Esta es una de las grandes confusiones del corazón humano. Creemos que amar mucho nos salvará. Creemos que si damos suficiente, si acompañamos suficiente, si perdonamos suficiente, el otro un día comprenderá nuestra entrega y nos devolverá la paz. Pero nadie puede devolverte una paz que tú abandonaste para ser elegido. Nadie puede darte un hogar si tú sigues viviendo fuera de ti. Nadie puede llenar el cuenco que tú mismo agujereas con miedo, culpa y necesidad de aprobación. No es que el amor duela, es que muchas veces llamamos amor a nuestra forma más elegante de mendigar seguridad. No es que dar sea un error, es que dar para no ser abandonado convierte cada gesto en una deuda secreta. Y toda deuda secreta termina pesando. Pesa en el cuerpo, pesa en la mirada, pesa en la manera en que esperas un mensaje, pesa en la forma en que interpretas un silencio, pesa en esa sensación amarga de haber sido demasiado para alguien que te dio tan poco. Pero observa con honestidad. Cuando das para que te amen, no estás dando, estás negociando desde una herida. Y como la negociación no se dice en voz alta,
El otro no sabe que cada favor venía con una súplica escondida. Quédate. Valórame. Dime que soy importante. No me hagas sentir invisible otra vez. Por eso muchas relaciones se rompen no por falta de amor, sino por exceso de expectativa no confesada. Uno da esperando reconocimiento. El otro recibe sin comprender la profundidad de lo que se le entrega. Y entre ambos se forma un río turbio, un río donde el amor ya no fluye, se estanca, se vuelve reclamo, se vuelve cansancio, se vuelve una pregunta que se repite por dentro. ¿Cuándo me tocará a mí? El Tao observa este movimiento sin juzgarlo, porque el Tao sabe que incluso el apego es una forma inmadura de buscar unidad. Incluso el miedo es una semilla que todavía no ha encontrado la luz. Incluso la necesidad de ser reconocido nace de un lugar que alguna vez fue ignorado. Pero sanar no significa justificarlo todo. Sanar significa ver con claridad. Y la claridad al principio puede doler más que la herida, porque te muestra que no solo sufriste por lo que otros no te dieron, también sufriste por todas las veces que te fuiste de ti para conseguirlo. Te fuiste de ti cuando dijiste sí queriendo decir no. Te fuiste de ti cuando callaste para no incomodar. Te fuiste de ti cuando aceptaste migajas y las llamaste destino. Te fuiste de ti cuando confundiste paciencia con resignación. Te fuiste de ti cuando esperaste que alguien cambiara para no tener que cambiar tú. Y sin embargo, no debes culparte. La culpa es otra jaula. Solo mira. Mira como mira el lago cuando la luna cae sobre su superficie. No la retiene, no la empuja, no se pregunta si merece su luz. La refleja mientras está. Y cuando la luna se mueve, el lago vuelve a su profundidad. Así también puedes vivir. Amar mientras el amor está. Soltar cuando el amor se va. No porque no importe, sino porque tu alma no fue creada para convertirse en prisión de ninguna forma pasajera. Había un joven discípulo que preguntó a su maestro: «Maestro, ¿por qué siempre termino herido si doy lo mejor de mí?» El maestro le entregó una vasija de barro llena de agua y le dijo: «Camina hasta el río y vuelve sin derramar una gota». El discípulo obedeció. Caminó lento, tenso, con los ojos fijos en la vasija. Cada paso era miedo. Cada piedra del camino era una amenaza. Cuando regresó, apenas había perdido unas gotas, pero su rostro estaba pálido de agotamiento. El maestro preguntó: «¿Viste los árboles florecidos junto al sendero?» «No». «¿Escuchaste a los pájaros sobre el techo del templo?» «No». ¿Sentiste el sol en tu espalda?» «No, maestro, solo cuidé el agua». Entonces el maestro tomó la vasija y la vació sobre la tierra. El discípulo gritó: «Pero era importante». El maestro respondió: «También era importante el camino». El discípulo quedó en silencio. Y el maestro añadió: «Así has amado. No has amado como quien camina. Has amado como quien transporta algo que teme perder». Esta pequeña historia revela una verdad que muchos corazones tardan años en aceptar. A veces no amamos a una persona. Amamos la posibilidad de no sentirnos solos. Amamos la promesa de ser vistos. Amamos la imagen de un futuro que construimos sobre alguien que nunca lo pidió. Y luego, cuando esa persona se va, no solo perdemos a alguien, perdemos el templo imaginario donde habíamos escondido nuestra esperanza. Lo que duele no es únicamente la ausencia, sino descubrir que habíamos puesto nuestra identidad en manos ajenas. Por eso, cuando una relación termina, a veces no lloras solo por quien se fue. Lloras por la versión de ti que existía cuando creías que esa persona te completaba. Lloras por los planes, por las palabras, por los silencios interpretados como promesas,
por cada gesto al que le diste más significado del que podía sostener. Y entonces llega la gran pregunta. Si todo lo que doy vuelve a mí, ¿por qué siento que me quedé vacío? Porque no todo lo que entregaste era amor. Parte era miedo, parte era hambre, parte era una niña interior, un niño interior, tocando una puerta antigua y esperando que esta vez alguien abriera. Y eso también vuelve. Vuelve como cansancio, vuelve como ansiedad, vuelve como resentimiento, vuelve como esa sensación de injusticia que te acompaña incluso cuando ya nada está ocurriendo. El karma emocional no distingue solo los actos visibles. También escucha la raíz invisible desde la que nacen. Dos personas pueden hacer el mismo gesto y sembrar destinos distintos. Una cuida desde la libertad. Otra cuida desde el miedo a perder. Una perdona porque su corazón se ha expandido. Otra perdona porque teme quedarse sola. Una da en silencio porque su alma es amplia. Otra da en silencio esperando que algún día el otro adivine todo lo que cayó. Por fuera parecen iguales, por dentro no lo son. Y la vida responde al interior. Por eso no basta con preguntar, ¿qué hice? Hay que preguntar, ¿desde dónde lo hice? ¿Desde la paz o desde la carencia? ¿Desde el amor o desde la necesidad? ¿Desde la verdad o desde el deseo de controlar cómo me verán? Una vez, un maestro taoísta mostró a sus alumnos un trozo de seda sin teñir. Era suave, claro, casi luminoso. Luego lo sumergió en tinta negra. La seda absorbió el color de inmediato. Después intentó lavarla en un arroyo, pero la mancha seguía allí. Los alumnos preguntaron: «Maestro, ¿la seda está arruinada?» Él respondió: «No, solo ha tomado el color de aquello en lo que permaneció demasiado tiempo». Luego añadió: «Así ocurre con el corazón. No se vuelve oscuro por sentir dolor. Se oscurece por vivir demasiado tiempo dentro de pensamientos que lo envenenan». Esta imagen es importante, porque hay personas que no han dejado de sufrir por lo que pasó, sino por la historia que siguen repitiendo sobre lo que pasó. Me usaron, no valgo, nadie se queda, siempre doy más. El amor no existe. Y cada repetición es como sumergir la seda otra vez en la tinta. No se trata de negar lo vivido, no se trata de decir que no dolió, no se trata de vestir de luz algo que fue injusto. Se trata de no permitir que una experiencia se convierta en la definición de toda tu existencia. Porque cuanto más repites, nadie me valora, más te entrenas para buscar pruebas de desprecio. Cuanto más dices, siempre me abandonan, más tu cuerpo tiembla incluso ante amores tranquilos. Cuanto más afirmas, todo lo que doy se pierde, más dejas de ver las formas sutiles en que la vida intenta devolverte ternura. Tal vez volvió en el abrazo de un amigo, tal vez volvió en una mañana sin ansiedad, tal vez volvió en la fuerza inesperada con la que saliste de una relación que antes habrías suplicado mantener. Tal vez volvió como intuición, como límite, como una paz pequeña, casi invisible, pero real, porque el karma emocional no siempre vuelve como recompensa externa. A veces vuelve como madurez, a veces vuelve como discernimiento, a veces vuelve como una voz interior que por fin dice: no tengo que perderme para demostrar amor. Y cuando esa voz aparece, el destino empieza a cambiar. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque tú ya no entras en el mundo desde la misma herida, no buscas lo mismo, no toleras lo mismo, no confundes intensidad con verdad, no confundes insistencia con amor, no confundes sacrificio con profundidad. Empiezas a notar que la paz no hace tanto ruido como el deseo, que lo sano no siempre despierta mariposas salvajes, sino respiración tranquila,
que una persona que te ama no necesita que te rompas para sentirse acompañada. Y entonces, poco a poco, das de otra manera. Das sin desaparecer. Acompañas sin cargar. Amas sin arrodillarte ante la posibilidad de ser abandonado. Perdonas sin invitar de nuevo al mismo daño. Te vas sin odiar. Te quedas sin traicionarte. Y en ese punto, el karma emocional deja de ser una espera. Se convierte en una presencia. Ya no preguntas, ¿cuándo volverá lo que di? Empiezas a sentir, cada vez que doy desde mi centro, ya estoy recibiendo. Porque dar desde el centro no vacía, ordena, no debilita, aclara, no te hace menos, te devuelve a la corriente natural de la vida. Y quizá entonces comprendas que el universo nunca te pidió que cerraras el corazón. Solo te pidió que dejaras de ponerlo en manos de quien no sabía sostenerlo. Y ahora llegamos al punto más silencioso de esta enseñanza. El lugar donde ya no preguntas quién tuvo la culpa. El lugar donde dejas de contar cuánto diste, cuánto esperaste, cuánto perdiste. El lugar donde comprendes que la vida no siempre te devuelve lo que quieres, pero muchas veces te devuelve lo que necesitas para despertar. Porque hay un momento en el camino en que el alma se cansa de pedir explicaciones. Ya no quiere discutir con el pasado, ya no quiere convencer a nadie, ya no quiere arrastrar una historia como si fuera una piedra sagrada. Solo quiere descansar. Solo quiere volver a respirar sin sentir que cada recuerdo abre una puerta antigua. Solo quiere regresar a casa. Y esa casa no es una persona, no es una relación, no es una promesa, no es un mensaje esperado en mitad de la noche. Esa casa eres tú cuando dejas de vivir fuera de ti. Pero volver a ti no siempre se siente como victoria. A veces se siente como vacío. Y el vacío asusta. Porque durante mucho tiempo confundiste estar lleno de ansiedad con estar lleno de amor. Confundiste la espera con la esperanza. Confundiste la preocupación con la conexión. Confundiste el sacrificio con la nobleza. Y cuando todo eso se cae, queda un espacio extraño, un espacio sin ruido. Un espacio donde ya no sabes quién eres, si no estás intentando salvar a alguien, agradar a alguien, esperar a alguien, demostrarle a alguien que mereces quedarte. Ese espacio es sagrado. No lo llenes demasiado rápido. No corras hacia otra persona solo para no escuchar tu propio silencio. No busques una nueva historia antes de haber entendido la anterior. No uses el amor como vendas para heridas que necesitan luz, aire y presencia. El Tao llama puerta a lo que nosotros llamamos pérdida. Porque lo que se va deja un hueco. Y por ese hueco puede entrar la verdad. No es que te hayan quitado algo. Es que aquello que no era firme no podía seguir sosteniendo tu vida. No es que hayas fracasado por amar. Es que estabas aprendiendo a distinguir entre un amor que expande y un apego que consume. No es que el karma emocional tarde. Es que tú estabas mirando solo hacia la forma en que querías recibirlo. Esperabas que volviera como disculpa, y volvió como límite. Esperabas que volviera como regreso, y volvió como libertad. Esperabas que volviera como justicia, y volvió como paz. Esperabas que alguien te eligiera, y la vida te llevó lentamente, dolorosamente, amorosamente, hacia el instante en que por fin te elegiste tú. Hay una antigua historia sobre un hombre que perdió una perla en un río. Era una perla heredada de su madre, pequeña y blanca, con un brillo suave como la luna. Desesperado, entró al agua y comenzó a buscarla entre las piedras. Removió el barro, agitó la corriente, metió las manos una y otra vez en el fondo. Cuanto más buscaba, más turbia se volvía el agua. No veía nada, gritaba,
lloraba. Decía que el río era cruel. Decía que el destino era injusto. Decía que la vida siempre le quitaba aquello que amaba. Un pescador anciano lo observaba desde la orilla. Después de un largo rato, le dijo: «Sal del río». El hombre respondió: «¿Cómo voy a salir si mi perla está ahí?». El pescador repitió: «Sal del río». El hombre, agotado, obedeció. Se sentó en la orilla, temblando de rabia y tristeza. Pasaron unos minutos, luego una hora. El barro comenzó a descender. El agua volvió a aclararse, y entonces, entre dos piedras, apareció la perla. El pescador dijo: «No la encontrabas porque tu búsqueda la escondía». Así ocurre con muchas cosas del corazón. Buscamos respuestas con tanta ansiedad que ensuciamos el agua interior. Queremos entender por qué alguien nos hirió. Queremos saber si volverá. Queremos descubrir si sufrió, si pensó en nosotros, si se arrepintió, si recuerda lo que hicimos por él. Y cuanto más agitamos la mente, menos vemos. No se trata de no sentir, se trata de dejar que el barro baje. No se trata de abandonar la verdad, se trata de no perseguirla con una mente desesperada. Porque hay comprensiones que no llegan cuando las exigimos. Llegan cuando el corazón deja de golpear la puerta. Llegan una mañana cualquiera, mientras preparas té. Llegan caminando solo por una calle tranquila. Llegan al mirar una foto antigua y sentir por primera vez que ya no sangra. Llegan cuando puedes decir: sí, dolió, sí, fue real, sí, di mucho, pero ya no necesito vivir arrodillado ante esa historia. Ese es el verdadero retorno. No que la persona vuelva, no que el pasado cambie, no que el mundo admita su error. El verdadero retorno es cuando tu energía vuelve a ti, cuando tu atención vuelve a ti. Cuando tu amor deja de ser una cuerda lanzada hacia afuera y se convierte en raíz. Una raíz no persigue la lluvia, se hunde en la tierra, confía, crece hacia abajo para poder elevarse hacia arriba. Y tú también necesitas raíz, no solo alas, porque quien solo quiere volar puede terminar escapando de sí mismo, pero quien echa raíz aprende a quedarse en su centro incluso cuando el viento cambia. En el amor, la raíz se llama dignidad. En la pérdida se llama aceptación. En el miedo se llama presencia. En la herida se llama verdad. Y en el camino espiritual se llama regreso. Regresar no significa endurecerte. Regresar no significa dejar de sentir. Regresar no significa volverte frío, distante, intocable. Al contrario, regresas para poder amar mejor, pero esta vez sin desaparecer. Regresas para poder dar, pero esta vez sin comprar afecto con tu sacrificio. Regresas para poder perdonar, pero esta vez sin abrir la puerta a lo que vuelve con las mismas manos vacías. Regresas para poder confiar, pero esta vez escuchando también a tu cuerpo, a tu intuición, a esa sabiduría silenciosa que tantas veces ignoraste por miedo a perder. Porque el karma emocional no solo dice que todo lo que das vuelve, también te pregunta qué estás dispuesto a seguir dando. ¿Seguirás dando tu paz a quien no sabe mirarte? ¿Seguirás dando tu tiempo a lugares donde tu alma se marchita? ¿Seguirás dando tu identidad a quienes solo te aman cuando te adaptas? ¿Seguirás dando tu silencio para no incomodar a quienes se benefician de que no hables? Esta pregunta no busca endurecerte, busca despertarte. Porque el universo no necesita que seas una víctima pura para merecer amor. No necesitas sufrir más para probar que fuiste bueno. No necesitas quedarte más tiempo donde duele para que tu entrega sea considerada verdadera. A veces el acto más amoroso no es permanecer, es retirarte sin odio, cerrar la puerta sin maldecir la casa, devolver al otro su destino
y recuperar el tuyo. Hay una belleza muy profunda en una persona que aprende a irse en paz. No porque no le importe, sino porque al fin comprende que no todo lo amado debe poseerse. No todo lo iniciado debe durar. No todo lo que se rompe debe repararse con tus manos. Algunas cosas se rompen para revelar que estaban sostenidas por miedo. Algunas personas se van para mostrarte dónde te habías abandonado. Algunas pérdidas son el modo misterioso en que la vida te quita de un camino que tu corazón no se atrevía a dejar. Cuanto más despiertas, menos necesitas que todos entiendan tu proceso. Cuanto más sanas, menos deseas castigar a quienes no supieron amarte. Cuanto más vuelves a ti, más comprendes que la paz no necesita testigos. Y entonces empiezas a vivir de otra manera. Más simple, más honesta, más lenta. Ya no das para que te vean. Das porque tu corazón está vivo. Ya no callas para que te quieran. Callas cuando el silencio es sabio y hablas cuando tu alma necesita verdad. Ya no esperas que alguien adivine tu dolor. Aprendes a nombrarlo sin convertirlo en reproche. Ya no conviertes cada ausencia en abandono. A veces entiendes que una ausencia es solo una puerta que no te correspondía cruzar. Y empiezas a notar lo pequeño. El sol entrando por la ventana. La respiración que antes era corta y ahora baja suavemente al pecho. El cuerpo que ya no tiembla al recordar un nombre. La noche que por fin no se llena de preguntas. El día en que sonríes sin sentir culpa. El instante en que alguien te trata con calma y tú ya no lo rechazas por no parecerse al drama que conocías. Eso también es karma, el regreso de la ternura, el regreso de la confianza, el regreso de una versión de ti que no necesita suplicar. Tal vez alguien te hizo creer que eras demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado profundo, demasiado difícil de amar. Pero quizás no eras demasiado. Quizás estabas entregando tu océano a quien solo buscaba un vaso de agua. Y eso no vuelve pequeño al océano. Solo revela la medida del recipiente. No odies al recipiente. No te odies por haber vertido tanto. Solo aprende. El agua necesita cauce. El amor necesita conciencia. La bondad necesita límites. La entrega necesita centro. Porque sin centro, incluso lo hermoso puede convertirse en pérdida de uno mismo. Y cuando vuelves al centro, algo en ti deja de mendigar respuestas. Miras el pasado como quien mira una barca alejarse por el río. La barca existió, te llevó durante un tramo, quizás también te hirió con su partida, pero no era la orilla final. El río sigue, la vida sigue, y tú sigues, no como antes, no más ingenuo, no más dispuesto a confundirte con cualquier reflejo, pero tampoco muerto por dentro. Sigues con una sabiduría más humilde, una sabiduría que no grita, una sabiduría que dice: puedo amar sin perderme, puedo dar sin vaciarme, puedo recordar sin quedarme atrapado, puedo soltar sin negar que fue importante. Y quizá en algún punto del camino comprendas que todo volvió, no como imaginabas, no desde quien esperabas, no en la fecha que tu ansiedad había marcado. Pero volvió. Volvió en forma de fuerza. Volvió en forma de claridad. Volvió en forma de límites. Volvió en forma de una paz que ya no depende de que alguien se comporte como tú deseabas. Volvió en forma de ti. Y eso es más grande que cualquier disculpa, más profundo que cualquier regreso, más verdadero que cualquier promesa. Porque cuando tú vuelves a ti, ya no estás vacío, estás disponible, disponible para un amor más limpio, para una vida más simple, para una alegría que no necesita perseguir, para una presencia que no se vende por aprobación, para una bondad que ya no se arrodilla ante quien no sabe recibirla. Así que hoy
antes de dormir, coloca una mano sobre tu pecho. No para exigirle que sane rápido, no para pedirle que olvide, solo para decirle: gracias por haber amado. Perdón por haberte dejado solo mientras intentaba que otros se quedaran. Ya no voy a usarte como moneda para comprar afecto. Ya no voy a entregarte donde no hay cuidado. Ya no voy a cerrarte por miedo. Vamos a volver, poco a poco. Y respira, como respira el bosque después de la lluvia. Sin prisa, sin explicación, sin demostrar nada. Lo que diste desde el amor no está perdido. Lo que diste desde la herida puede convertirse en conciencia. Lo que dolió puede volverse puerta. Lo que se fue puede dejar espacio. Y lo que vuelve, cuando vuelve desde la vida y no desde la ansiedad, ya no te encuentra de rodillas, te encuentra entero. Quizás con cicatrices, pero entero. Quizás con memoria, pero libre. Quizás más silencioso, pero más verdadero. Si estas palabras tocaron algún lugar de tu historia, puedes dejar en los comentarios una sola frase: vuelvo a mí. No para que el mundo la aplauda, sino para que tu propio corazón la escuche. Porque a veces una vida empieza a cambiar en voz baja, con una frase, con una respiración, con una mano que se abre, con un alma que deja de perseguir lo que no era suyo. Y entonces, sin ruido, sin lucha, sin venganza, comprendes la ley. Todo lo que das vuelve, pero cuando vuelves a ti, ya no esperas, recibes.